acá. Bien. Bien. Bueno, para empezar, nos interesaría saber nombre, edad y qué función tenés en este centro cultural, en este teatro. Soy César Romero, tengo dentro de poco, voy a cumplir 48 años y me dedico al teatro desde los 15 años, gracias a una profe de literatura de secundaria que siempre me gustó leer mucho y al leer las obras de teatro, ella decía, vos tenés que hacer teatro en algún momento, tenés que hacer teatro, y bueno, ella me presentó al profe Polo Andrada, y ahí arranqué con el teatro y no paré más desde los 15. Y este espacio, Casa Luján, que sobre todo no es un teatro, es un espacio que fue ocupado por mí en un momento dado, abandonado, que formaba parte de mi familia paterna, me quedé sin lugar para vivir y pedí permiso para ocupar el lugar y empezar como a habitarlo desde el año 2000 que estoy yo aquí, 2002, 2003, lo bautiza como Casa Luján una amiga mía, Belén Aguirre, no sé si la deben conocer, escritora, hoy vive en Buenos Aires, una hermosa ser humano y escritora. Y acá nos juntábamos a leer cuentos, bibliografía, narraciones, y surge el proyecto Biblioteca Parlante, que hay una biblioteca que dentro de poco vamos a tener la mitad de esa biblioteca donada por ella, acá en el espacio. Y en el 2004 yo me quedo sin lugar para dar clases en Managua, después pasé a Casa Club de las Piedras, y mis propios alumnos me dicen, bueno, vamos a tu casa, y yo ya empecé a temblar un poco. Empezaron a correr ellos. Empezaron a correr ellos, y yo daba clases allá adelante, esto no existía, este espacio no existía, nada de este lugar existía, esto estaba a cielo abierto, todo este espacio, y empecé a trabajar ahí, adelante, de 5 alumnos, y justamente en la sodería llevamos nuestra primera obra con alumnos que hicimos acá, en el lugar, allá adelante, Cómo matar un espejo de agua, y ganó el premio provincial ese año, sí, con los chicos que surgen de este taller. Y ahí en sodería hacíamos los domingos funciones. Hicimos muchas obras que se construyeron acá, hicimos mucho en sodería, La Colorida también, hicimos en Sala Ross también, obras que producíamos acá y necesitábamos un contexto más de sala de teatro. Claro. Y este espacio se empezó a construir, estos pisos son de un borderó de Piano Mudo, una película que actué, también en un grupo en que yo formaba parte, Manojo de Calles, de Verónica Pérez Luna. Sí. Hemos trabajado muchos años acá en este espacio y también aportamos con el grupo. Toda esa pared fue construida también con la gira de Monotonía, otra obra, los pisos adelante, con la plata de mi primer becario del Instituto Nacional de Teatro, Sergio Chazarreta, que él fue mi primer becario, y desde el año 2009 hasta el año pasado estuve de manera ininterrumpida como docente becario del INT. Y bueno, la coyuntura nacional y el tema del presupuesto, esa área de las becas, el instituto ya no sucede, y tampoco la del Fondo Nacional de las Artes, que son esos dos laburos con los que dejé de contar este año. Lamentablemente, ojalá que vuelvan pronto las becas. Una pérdida de acceso a eso. Sí, lamentablemente. Y bueno, así comenzó a ser parte la casa de un espacio cultural, en lo cual albergaba otras disciplinas como la danza, el canto, la expresión corporal, la música. Muchas personas se formaron dentro de mis talleres,
cuales después fueron a estudiar a la facultad, a actualizarse más sobre la carrera de teatro, o al revés, o de la carrera de teatro venir a formarse acá en el espacio. Y año 2017 nos enteramos de que había un programa de compra de espacio cultural, en realidad de espacio para sala de teatro, y conformamos un proyecto colectivo. En ese momento eran otras personas que formaban parte de la grupalidad, y presentamos ese proyecto y salimos favorecidos con un buen puntaje, y después unas gestiones logramos comprar el espacio por el subsidio del Instituto Nacional de Teatro en el 2021, plena pandemia, ahí saliendo. Sí. Fue un loco porque se hizo el lanzamiento, la inauguración del lugar después de haber sido comprado por el instituto, y hay un montón de gente, viste, con esas cosas psicóticas del lugar. Sí, al alcohol, todo. Y ese año yo he sido como una especie de osado porque daba clases a 5 personas aquí con barbijo, y yo dije, yo tengo que empezar a hacer algo, porque la verdad que no sentía ningún cambio. Dije, bueno, vamos a empezar a dar clases. Claro. Con barbijo y así, de a 5 personas, después había otro turno de otras 5, y así comencé a trabajar de nuevo en la pandemia, y nos enteramos de que podíamos comprar el espacio, que nos llevó bastante tiempo, porque nosotros hicimos gestiones de 2 otros espacios, porque este lugar estaba en sucesión familiar. Claro. Y ya hacía 3 años que estaba en sucesión familiar este lugar, que yo seguí viviendo acá, estaba el cartel de la inmobiliaria. Perdimos un espacio, lo digo así públicamente, perdimos un espacio donde habíamos pagado una seña, y lo perdimos por una mala gestión de la parte del Instituto de Tucumán. Sí, nos perdieron, nos traspapelaron parte de nuestra carpeta, y se demoró todo eso en seguir. Y ante esa situación, Patricia García, en ese momento, no sé si la conoce, sí, la profe, ella era QTN a nivel nacional del instituto, y dijo, mira, César, vamos a ver qué se puede hacer dentro del consejo del INT, vamos a ver si podemos cambiar la carátula del proyecto a, en vez de compra de espacio para sala de teatro, compra de espacio cultural, y ahí entró todos los antecedentes de Casa Luján desde el año 2005 que comencé a trabajar aquí. Y entró todo eso en proyectos y logramos comprar el lugar. Lo cual eso lleva también toda una situación bastante compleja, esto que vamos a hacer referencia recién a la pregunta. Sí. Obviamente que no son los mismos contextos todos los espacios y todas las salas. En este caso nosotros hemos logrado tener un dinero para comprar, así valga la redundancia, el suelo. Claro. Porque dentro del proyecto vos tenés que tener un 25% de un dinero para poder construir, ampliar, construir la sala, y nosotros juntos nos encontramos en una situación bastante compleja, tanto grupal como institucional, y hoy nos encontramos realizando trámites de poner en marcha los papeles de nuestra fundación, que hemos comprado este lugar, y poder empezar a hacer ya los trámites de habilitación del espacio. Por ahí te queríamos preguntar, que parece que no tiene que ver, pero yo voy hilando. Sí. ¿Qué es la accesibilidad para vos? La accesibilidad, en este caso, para mí, si hablamos de
del espacio físico, Ujú. poder contar, por ejemplo, hoy con nuestro Instituto Nacional de Teatro. Eso sería como un impulso en el caso que casi finales de los 90 se haya conformado el instituto, que esté sobreviviendo hoy el instituto con todo lo que sabemos de la realidad del país, que esté luchando y los compañeros estén luchando para que siga en pie el instituto, que es un gran Espacio de accesibilidad. totalmente Claro, hacia proyectos de formación, de producción, de conformación de nuevas grupalidades también y accesibilidad también a las juventudes. Uh-huh. Por este caso yo estoy pisando los 50, ustedes todavía van a llevar adelante toda esa historicidad del INT y también la historicidad del trabajo de grupalidades y formación, por ejemplo, de la carrera de teatro. Claro. ¿No? Entonces también son esos espacios de accesibilidad donde uno se pueda desarrollar y pregnar, ¿no? Sí. Como yo digo muchas veces, la maquinaria social del teatro. Claro. En este caso, a mí me parece sorprendente y la verdad me enorgullece que exista una carrera de teatro, una licenciatura de teatro acá en nuestra provincia, lo cual yo fui parte también como alumno y como docente en un momento, y que siga expandiéndose, ¿no? Nuevas generaciones, o sea, viene arrasando. Tucumán es una provincia que es muy reconocida a nivel nacional, y eso también es un espacio de accesibilidad. Bueno, contar con estos otros espacios que son ocupados, ¿no? por generaciones anteriores y generaciones futuras. Claro, yendo más incluso al meollo de la cuestión porque es cierto eso, lo pensamos como parte de la accesibilidad, nos preguntábamos qué es para vos la discapacidad. Y yo me siento un discapacitado. Ajá. Hoy, a no tener trabajo. Porque la discapacidad me parece que no solamente tiene que ver con una cuestión física, ni motora, ni mental, ni emocional, sino también económica. Así sinceramente digo que cuando fue lo de la pandemia y hablaban sobre el concepto, los prescindibles, sí, me hacía un hueco en la cabeza y en el pecho, es decir, o sea, yo no soy prescindible para nadie, mi profesión no es prescindible. Y eso a mí me ha generado cierto descontento, cierta tristeza, y por qué no sentirme discapacitado, en ese sentido de que yo tenía que buscar otro tipo de trabajo para sostenerme. Por ejemplo, si ustedes ven, este lugar es más un jardín que una casa. Sí, sí, o sea, tiene un patio. El porcentaje del espacio edificado es un 30% en comparación del espacio verde, que eso es producto de mucho trabajo, de años que llevo. Como tengo esa empatía con la naturaleza, es un pilar importante que me ayuda a no sentirme muy discapacitado. ¿Y este espacio tiene alguna adaptación para mejorar la accesibilidad? Bueno, el piso lo veo, por la verdad que... Sí, en ese sentido nosotros queremos sí hacer una adaptación del espacio para la accesibilidad de todos. Porque, por ejemplo, ese portón se abre hacia afuera, y aquel también, ¿no? Pero obviamente todavía no tiene rampas. Claro. Que eso es lo que queremos hacer también en ese espacio. Queremos hacer un baño para mejor accesibilidad ahí. Tenemos el otro y queremos adaptar, alejar la cocina, o sea, traerla hacia más adelante, y sí, por ejemplo, traer hacia más adelante la sala.
elevar los techos, por supuesto, pero no irnos hacia el jardín. Claro, el jardín mantenerlo. O sea, conservarlo, pero sí, eso, hay un proyecto que está realizado por el arquitecto Alejandro Villagra, que también es teatrista, no sé si lo conoce. No. Hoy está trabajando con una obra de Víctor Hugo Cortés. Y él fue quien nos ideó el proyecto arquitectónico del espacio exterior, este espacio que les contaba hace un momento que habíamos perdido la seña y lo habíamos perdido el espacio. Y vamos a ver si ese proyecto arquitectónico puede ser desarrollado en acá. Bien. Y que tiene toda la posibilidad de accesibilidad hacia todos. Está bueno. Pero sí, la idea es esa. ¿Y para vos este espacio es accesible y por qué? Por ahora es accesible en el sentido de que contamos con cierta disponibilidad para que se adapten propuestas, claro, ya sea musicales, ya sea teatrales. No tenemos equipamiento de luces aún, de consolas, pero sí hay ciertos compañeros que siempre nos prestan algo y estamos armando, dándonos un poco en ese sentido de maña para que eso suceda. La vez pasada hicieron un evento de la Garganta Cumbiera. Los chicos adaptaron el jardín para que suceda ese evento, y de este lado hicieron una especie de cantina. O sea, siempre la cantina o es aquí o va mutando ese jardín, se va como adaptando el espacio. Sí. O sea, las personas que vienen acá se van adaptando y dicen, no, hoy queremos que el público mire hacia allá, hacia la calle, o el público mire hacia el otro lado. Hace poco... Hay algo de lo grupal que lo vuelve accesible. Exactamente. Claro. Por ejemplo, hay una obra que creo que ustedes la conocen, a la compañera Serena Ricci. Ella hizo su trabajo acá en el jardín, José Mi Memoria, sí, que salió premiada por la Asociación de Actores. Sí. Y años anteriores, también una compañera, Belén Martínez, que fue alumna mía, hizo su obra aquí, en toda la casa. El público era itinerante, o sea, venía desde el salón de adelante hacia la cocina, de la cocina hacia este salón y hacia el jardín, que era el escenario de cumpleaños. Y el público iba rotando, en un momento trasladaba su silla hacia adentro, y esa obra ganó la fiesta del teatro. Y fue la fiesta nacional, que no me acuerdo si fue en Chaco, fiesta nacional. Y dentro de este espacio, para vos, ¿cuáles son las complicaciones y barreras para darle más adaptabilidad y para que sea más inclusivo? ¿Es una cuestión, por ejemplo, económica? Este tema de la rampa, yendo como para ese lado. Son dos cosas, creo yo. Primero, lo económico, por supuesto. Y lo otro, que participe el vecino, los vecinos. Nos cuesta un montón así remarle. Yo voy casa por casa, invitando, cuando hay algo, claro, poner carteles en los negocios, hacer afiches y poner carteles. Eso es algo que todavía nos cuesta porque en realidad esta casa era de mis abuelos, la casa anterior era hacia allá, hacia atrás. Eso nos cuesta un montón todavía. Sí. Mucho. Okay, claro. El año pasado hicimos una muestra de un taller acá, cuando ganó el Nefasto. Sí. Y pasó una persona en auto y estábamos todos en la vereda con el público y me gritaron desde un auto: "A vos se te va a terminar el teatrito". Y yo quedé así. Digo, no, acá yo no voy a quebrar, tengo que transmitirle seguridad a los chicos para la muestra. Y al final de la obra, obviamente, no podía dejar pasar por alto esto, porque en realidad estaban todas las personas que vinieron a ver la obra escuchando lo que me gritaron. Y fue muy fuerte. Imagínate eso también.
tema de crear comunidad, o sea, de que el vecino se acerque es bien complejo. Sí. Cuesta un montón. En una época hasta llegaba a recibir comentarios que era un antro de caedero de putos, de putas, de travestis, de locos, de locas, me mandaban hasta la policía, me tiraban piedras, reventones de piedras al techo, muchas veces cayó la policía, no fuerte. Pero hasta que eso se fue como bajando un cambio, pero nunca sentí de lleno la participación o la inquietud del público, del vecino público. Sí. Es decir, voy a ver qué se está haciendo en Casa Luján. Claro. Bueno, sabes que esa es una de las últimas preguntas, pero me parece que es pertinente que la pasemos para acá. ¿Qué es la cultura para vos? Porque me parece que tiene que ver con esto que hablas un poco. Sí, la cultura para mí, en este caso, yo lo siento siempre como si fuese un abrazo, ¿no? A mí me pasaba que cuando yo trabajaba en los barrios con los chicos en situación de calle, como saben decir, donde la mayoría de las veces los chicos iban por el alfajor y el vaso de jugo, que no solamente la pobreza significa la falta de alimento, sino la falta de un abrazo, de una pobreza simbólica. Sí. Y eso para mí es cultural. O sea, no poder manifestar las emociones tiene que ver con la falta de cultura. Y me parece que la cultura es ni más ni menos un signo de un abrazo, ¿no? Poder sentir que con la actividad que uno hace, ya sea cualquier disciplina artística, está abrazando culturalmente al otro y educando y transmitiendo desde las emociones esa posibilidad, ¿no? Una transformación. La cultura, un abrazo te transforma, te modifica, te genera. Si uno va y abraza a alguien con sentimiento, con sentir, hay una transformación, genera una transformación. Y para mí la cultura tiene que ver con eso, con abrazar, ¿no? Claro. Sí. Hablando de... Sí. Sí, no, me parece como un gesto muy... en este caso, de compromiso. Con el otro. La cultura, un compromiso. Sí. Porque de hecho, si ponete a pensar en este caso que mi profe de literatura decía, tenés condiciones, tenés que hacer teatro, cómo lees, las palabras y demás. Pero si yo no sentía en ese momento, sentirme acompañado por ella, claro. No sé qué hubiese sido. Contador, que hice todo el primer año de Ciencias Económicas. Llegó un momento dado que no hice un puto amigo todo ese año en Ciencia Económica. Y hasta que en un momento dado le dije a mi viejo, yo quiero dedicarme a hacer teatro. Y mi viejo me dijo, vas a tener que trabajar igual. Claro. Y eso fue un bombazo en mi cabeza. Claro. Sí. ¿Ah? Te comento. Sí. Te pregunto, ¿tenés conocimiento de la ley 8.646 de la legislatura de Tucumán? Esa ley es la que dice que las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a la cultura. Por eso la conectamos con este... Mirá, no lo conocía. Bueno, según esta ley, ¿qué decís vos? Sí. No, le iba a decir eso, que es una ley que prevé este derecho a la cultura y a la accesibilidad a la cultura y aplica una serie de pasos, digamos, para que las personas puedan ir y asistir a las salas, asistir a la sala, asistir a las funciones, una serie de reglas que tienen que cumplir. Más que nada las reglas esas son puestas para estatutos provinciales, cosas que ya dependan más de cosas que dependan ya más directamente del ente. Bueno, ¿de cultura? Sí, claro, o sea que todas las salas teatrales, digamos, que estén en enlace con ya sea el ente o la cultura de Tucumán, salas públicas sobre todo,
o que tengan algún tipo de subsidio o conexión, deberían tener cumplir la ley. Cumplir esa ley, Pero, exactamente. Por eso te queríamos preguntar, según esta ley, ¿cada cuánto acá ingresan personas con discapacidad a ver las puestas y de qué manera logran ingresar y verlas? ¿Es seguido que venga público con discapacidad? Bueno, vos me dijiste que ya habías trabajado con actores con discapacidad. Claro, tuve alumnos con discapacidad y casi siempre, justamente en una materia de psicología evolutiva, sí. en ese momento con la profesora Vivanco, sí. yo tenía un grupo interdisciplinario, se llamaba, interdisciplinario, un grupo de improvisación, donde tenía 4 chicos con discapacidad, en un grupo de 10 personas y una niña de 9 años. O sea que trabajaste mucho tiempo con compañeros, alumnos. Aquí, en este lugar, en este espacio, sí. Además hay fotografías de una muestra de Brutality Fatality, se llama una muestra, donde estaba Rubén Hesselfer, que él hacía de una vieja en esa obra. Espectacular el trabajo que hizo Rubéncito. Hoy Pablo ya no está entre nosotros, pero Pedro sí estuvo un tiempo acá haciendo teatro. Y nos habías comentado también por afuera que fuiste docente, puede ser, trabajaste en una clínica. En una clínica Despertar, que ahí el último año que trabajé hicimos cuento mezclado de Patricia Suárez y Osos, Leones y Perdices de Leonel Giacometto y Caperucita Lola y el Lobo. Hicimos en ese momento la sala 1, viste que tienen un pequeño, como le dicen, yo detestaba leer todas esas palabras de los legajos de las carpetas de los chicos, porque la verdad yo no sé cómo explicar las cosas que yo leía y lo que yo observaba de ellos. Porque por ahí quizás viste que el arte te da otro tipo de mirada, te agudiza otro tipo de mirada, de sensibilidad, sí, otra percepción de las que cosas. lo científico. Yo tenía en ese momento un trato con Walter, con cuadriplegia múltiple, donde no hablaba, no se movía. Yo solamente le daba de comer muchas veces en el momento del almuerzo, muchas veces conversaba, trabajaba con unas pelotitas con rugosidades o trapitos entre las articulaciones, letras de popliteo, entre los dedos, ramitas, flores, música. Y yo me comunicaba con él con la mirada y yo sentía lo que me decía. De hecho, yo le hablaba y él me asentía con la mirada. Es impresionante la comunicación con él. Tengo una cartita que él se comunicó a veces con un aparato, sin entender, y me dejó escrito para el Día del Padre, mi niño fuerte. Me hizo hacer una cartita replegada, así que la tengo guardada. Y falleció hace unos años atrás. Y por ejemplo, trabajé mucho con chicos con síndrome de Down, que amo. Bueno, este oído lo tengo rehabilitado por un cachetazo de Pablito, un chico con esquizofrenia, que sobremedicado lamentablemente, o sea, en su casa lo sobremedicaba, y me desconoció y me dio un bofe, ¡pum! Me quedó zumbando el oído, zumbando y silbando, más que silbando, sí. Estuve 6 meses en rehabilitación, y cuando él me cacheteó y me vio y se dio cuenta de lo que hizo, me dio un abrazo que no me podía soltar, fuertísimo, fue muy fuerte ese momento. ¿Y recibiste algún tipo de capacitación sobre discapacidad? Sí, en la clínica. En la clínica recibía muchas, hacíamos ateneos, los famosos ateneos, los miércoles. A contar un poco de eso. Sí, los ateneos son, por ejemplo, que las maestras, las seños, las
salitas, exponen casos durante de la semana anterior. Que casi siempre yo por el área del teatro desconocía, ¿me entendés? Por ejemplo, hubo una capacitación sobre... porque algunas veces muchos de los chicos tenían pulsiones sexuales y yo las veía naturales. Una cosa, y siempre confrontaba con una de las señas porque ella lo veía como una cosa muy pecaminosa, hasta lo degenerado. Y yo decía, pero es natural que suceda. Quería que sea un ángel, digamos. Claro. También esa cosa, ¿no? Hasta o llegar... es muy bueno, o es muy depravado. Nunca hay un punto medio. Y mira cómo te mira, y mira la baba, cómo se le cae la baba y ese tipo de cosas que yo he escuchado. Y sí hemos tenido muchas capacitaciones sobre eso, ¿no? ¿Y quiénes las Por daban? ejemplo, profesionales de la salud también dieron, recuerdo que dieron sobre primeros auxilios, sobre todo fueron biólogas, kinesiólogos. Yo como siempre he sido muy de querer saber un poco más de mi área de profe de teatro, de querer saber qué pasaba con la motricidad fina, qué pasaba con lo auditivo, con la mirada, con el hecho de cómo ellos ponen en palabras lo que desean, cómo se hacen entender con el cuerpo. Y desde ese lugar trabajaba, ¿no? Y hacía un laburo bastante fuerte con algunos seños que se copaban, charlas más abiertas de cabeza, que se copaban en hacer un trabajo en conjunto con la fonoaudióloga, con Salomé, con Eva, con Emily, la kinesióloga. Con Emily hicimos un trabajo una vez de sensopercepción en Teatro Caviglia, que logramos que la clínica alquile el Caviglia y ahí hicimos la muestra anual. ¿No sabes lo que fue? Alucinante. ¿Y cómo era ese trabajo de sensopercepción? Y ahí hicimos, por ejemplo, alfombritas de goma eva, de muchos materiales, con textura, de muchos materiales, y ellos formaban parte de la playa, porque en ese momento hicimos de leones, osos y perdices, la obra de Leonel Giacometti y Patricia Suárez, que hablaba sobre que se encontraban estos tres animales siendo amigos en una playa. Y había una música que cantaba Salomé, que es cantante, una amiga mía que vive en Suiza. Ella, la fonoaudióloga, hacía todos los entremenes musicales, de música de Caetano Veloso. Y ellos nos conformado en un momento dado que iban acompañados por otros de los chicos de las salitas, y los acompañaban, que eran por ejemplo los caracoles, y todas esas alfombritas eran parte de la arena, entonces se trasladaban por ese lugar. Hermosa fue esa muestra. Después hicimos otra el año siguiente, que ahí participaban los profes. Cuento mezclado, de todos los personajes protagónicos de cuentos bien clásicos se revelaban ante los cuentos y hacían su propia obra. Y lo hicimos ahí en el jardín de la clínica. Perdón, ¿qué edades iban en la clínica? ¿Había un rango de edad o a partir de cierta edad? La más grande, Anita, tenía 50. Ah, mira. Sí, y entre 16, 17, 50, porque después venía a la tarde, eran, ¿cómo le decían en ese momento? No me acuerdo cómo se llamaba el nombre de ese momento. Sí había un casos de hermanos, de 4 hermanos, de este tamaño, más o menos. Estuvieron muy bulineados en el pueblo donde vivían, Taporrano, no sé si conoces. Sí. Tenían una discapacidad, algo sobre los huesos, que parecían muy pequeñitos, muy frágiles, que uno tenía que tener mucho cuidado
por ejemplo, ellos no participaban de las actividades, de las clases. Algo muy chiquitito y sutil, porque eran bastante frágiles por su hueso. Y eran todos hermanos. Ese era un caso que a mí me conmovía muchísimo. Porque ahí en el legajo donde yo leía, citaban de que la madre como que sabía que venía otro hijo con esa misma discapacidad, ella seguía el curso del embarazo. Y fueron como 5. El mayor fue el único que no nació con esa discapacidad. Y no se sabe por qué. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero parecían... Pero sí que tienen fragilidad muy grave, o sea, en los huesos sobre todo, se pueden quebrar muy fácilmente. Creo que estamos hablando de la misma discapacidad, sí. No por el nombre. Y ellos, por ejemplo, había que cuidarlo muchísimo. Se pueden astillar muy fácil los huesos, sí. Acompañarlos al baño, asistirlos. ¿De si veían algo? No, en ese momento no. Estoy hablando 2012. Yo empecé a laburar en 2010. Del 2010 al 2015 que laburé yo ahí. No se veía eso. Es muy importante que suceda. Sí, lo trabajamos con la CICO en otro proyecto. Aparte de ese proyecto de la clínica, yo trabajaba dentro del proyecto que se llamaba Proyecto Vida del Ministerio de Desarrollo Social. En barrios, donde desde la parte de teatro tenían que hacer un impulso del área de teatro para la terminalidad educativa. O sea, los chicos mayores de 18 años, para poder hacerle un entre, poder terminar la primaria o arrancar la secundaria. En un proyecto que ganamos el DINAJU, me acuerdo en ese momento, donde ganamos un proyecto donde había capacitación de oficios. Sí. Albañilería, carpintería, panadería, costura, tejido y no sé qué otra disciplina más, donde ellos, con todas las herramientas que habíamos ganado ese DINAJU en el Villa Carmela y en la Costanera, trabajaban por las mañanas en el barrio, limpiando el barrio, y a las tardes iban al taller. Y después del taller pasaban a la escuela. Muchos se recibieron de la primaria y comenzaron la secundaria también. Y ese año, un año anterior, ganamos un proyecto fuimos a representar a Tucumán en la Feria del Libro Infantil en Buenos Aires, con una obra fotográfica que hicimos entre los chicos del barrio Las Malvinas, Villa Carmela, El Sifón y la Costanera. Un proyecto fotográfico que era un fotograma de 24 fotos que narraban la historia de dos bandas opuestas que no se podían ni ver, todas eran payasos, y se encontraban con unas hadas, las hadas de las quintas de Limones, donde ellas colaboraban en la búsqueda de un perrito callejero que se frecuentaban las dos bandas, y cuando se pierde, se extravía, las dos bandas se unen en busca del perrito. Ahí vos trabajaste con esta psicóloga. Ahí trabajé con ella, con Fernanda Sueda, una excelente compa, alucinante. Y en el otro proyecto con Vivi, que hacíamos viñetas a dibujo, porque ese grupo eran todos varones. Sí. No había ninguna nena, ningún niño, no había. Eran todos varones, donde empezamos a trabajar sobre libros, cuentos de terror, anecdotarios fantásticos, narraciones, cuentos familiares. Entonces armábamos caricaturas. Como todos tenían unas condiciones para el dibujo, se colaboraron entre ellos y hemos presentado un proyecto de todas caricaturas originales con viñetas en el complejo Belgrano, Ledesma. Y ese proyecto también fue presentado en el encuentro de teatro de la Escuela del ONT, que coordinaba la profe Gladys Mott en ese entonces. Ella nos invitó
varias veces, y Teresita Terraz también nos invitó a un encuentro de escuelas. Después de ese proyecto pasé a la cárcel, no miento, al Hogar Belgrano, al Goretti y al Roca. Y desde ahí, con ese antecedente, ese laburo, ese espacio de contexto de encierro, me invitaron a formar parte de la película Bazán Frías, que ahí lo preparé junto a Silvia Quirico a los chicos para que actúen en esa película. Sí, bien copado el laburo social. Sí, sí, hizo mucho. Y desde ese el trabajo social que es evidentemente muy vasto, ¿qué crees que podés hacer vos desde tu rol para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad? Ya sea acá, digo, con esta información, ¿qué crees que podés hacer? ¿Para dónde la podés movilizar? ¿O de qué manera crees que...? Yo siempre me siento como un aprendiz en cada proyecto que llevo a cabo. Es como que siempre me planteo ciertas premisas donde dejo habilitado el espacio a poder aprender. Para vos aprender. Sí. Entonces siento que eso es algo que me caracteriza en este caso. De poder construir con el otro algo, ¿no? Que por lo menos nos interese. Claro, sí. Y a mí me parece que eso es una premisa a tener en cuenta. ¿Sabes qué? Me quedé pensando de este caso de los hermanos, que vos me habías dicho. ¿Qué apoyos técnicos crees que necesitan los espectadores con discapacidad para disfrutar de la puesta en equidad de condiciones con los demás espectadores? ¿Sentís que hay algo general o que es como algo más particular? Yo para creo cada que persona? sí debería ser algo particular. Bien. Sí, porque a mí, por ejemplo, esa experiencia con ellos me sentía inútil en muchos momentos, porque como que no lograba encontrar falta información, sí, digamos. Sí. Mucha información. Que eso no te lo da la formación de la carrera de teatro. Claro, porque por ahí suelen decir como, bueno, rampas, cosas, pero por ahí es como pero más... me refiero a lo más no tangible, sino esto, lo imperceptible, a lo sensible. Yo les leía muchos a ellos cuentos. Sí. Encontré por ahí, ¿no? De tenerlos eran unas sillitas especiales que tenían, y una de ellas tenía una silla especial, entonces siempre se mantenía sentada, pero sí caminaba. Ella caminaba, pero sus otros hermanos no caminaban, pero ella estaba siempre sentadita en una silla de ruedas. Era muy... me llamó mucho la atención, hasta lo estético, ellos parecían como unos gnomos. Sí. Y eran lineados así, o sea, eran fenómenos en el pueblo, no salían. Y es más, llegan a la clínica porque vecinos denuncian el caso. Sí, vecinos denuncian el caso y es como que llegaron a los familiares a obligarlos que socialicen con padres. Sí. ¿Que los padres socialicen o los chicos? Que los chicos socialicen con sus padres. Mirá vos. Sí. Creo que alguien hizo una había denuncia. Había una denuncia de que no se estaban cumpliendo ciertos derechos, digamos. Exacto. Mirá. Sí, tan importante, ¿no? Sí. Por ahí, también esa parte que se cumplen los derechos. Además, hay muchos casos, que ustedes deben saber, donde están en obras sociales, están anotados en clínicas y chicos, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho hay muchos estudios que muestran muchos aumentos de casos de acoso, por ejemplo, intrafamiliar cuando las personas tienen discapacidad, más incluso en mujeres. O sea que un poco de lo que hablamos socialmente está entramado
Sí. dentro de la discapacidad, pero parece eso como que vos decís, como que está medio oculto, Sí, ¿viste? sí, Lo tenés que medio rascar un poco. Exactamente. Sí. Está solapado ahí, Sí. como que es algo que no se dice, mientras que no se vea, Sí, ¿no? No se dice, no se habla. claro. Eso también se veía mucho ahí. Sí. Yo leía los legajos, o sea, no es que iba a evolucionar. Muchas veces también las clínicas tienen, en este caso la que yo confrontaba mucho con la dueña, porque ella le traía una carpeta y dice, ay César, tenés que evolucionar en el concepto, Sí. ¿no? Como poner, Tipo cada 15 días yo tenía que lograr narrar algún objetivo. en 6, 7 renglones, y me venían unas carpetas donde decía Juan de los Palotes. Juan de los Palotes. ¿Quién es? ¿Quién es? No, tenés que evolucionar. Si no, nos viene una auditoría y nos meten una goma. Yo ¿Y cómo no voy a estaba poner mi nombre. esa persona ahí? No, Mirá, nunca estuvo. mirá vos. Bueno, Sí. Sí. una corrupción. De hecho, yo termino yéndome a ese lugar por denunciar. Ah, ¿denunciaste ahí? Por negarme A hacer a esas... esas evoluciones. Sí. ¿Y te caían muchos casos así? Y había varios. Había varios. Y yo no soy una persona que me voy a quedar callado. ¿Y notaste diferencia trabajando con el teatro? Porque Sí. entiendo que dabas talleres de teatro ahí. Sí. El grupo de la salita 1 y 2, sí. ¿Notaste diferencia dando talleres de teatro como bajo esa clínica, bajo la institución y acá con las personas con discapacidad que trabajaste acá? ¿Sabes que yo aprendí? Ahí los chicos me enseñaron a bajar mucho las expectativas hacia otros contextos, con otras personas. ¿Cómo sería eso? Yo aprendí un montón sobre dinámicas, Sí. sobre todo conocimiento de ciertas discapacidades, de saber qué podía llegar a ser algo. Un día mi sobrina, te cuento esto, una anécdota chiquitita, Sí. mi sobrina estaba muy preocupada porque su hijita lloraba mucho. Sí. Lloraba. Y no paraba de llorar. Y un día yo la tomo en brazos, era muy bebita, 8 meses. Y yo no veía que su mirada conectaba. Sí. Había como una otra dirección de la mirada, hasta cuando no lloraba. Y le pregunto a Vivi Cuadrado, que es la mamá de Sofía Seidan, la escenógrafa, una excelente compañera de laburo, psiquiatra. Le hago una pregunta nada más. Me dice que es difícil diagnosticar a bebés tan chiquititos y demás. Pero yo intuí algo. Sí. De trabajar en ese contexto de la clínica con los chicos, yo intuía algo que mi sobrinita nieta, algo le sucedía. Pasaron los años, 1 año y medio, ella comenzó a morderse acá y nunca se llevaba bien con sus pares, niñitos de su edad. Sí. Era una agresión constante y demás. El papá biológico de Zaira las abandona a mi sobrina y a su hija. Y en mi familia se produjo una transformación total. Donde comenzamos a acompañar a mi sobrina, a acompañar a mi sobrinita nieta, a hacer tratamientos, a llevarla al hospital, de médico en médico. Hoy Zaira tiene 12 años y habla perfectamente y se comunica perfectamente. Es una niña que tiene un síndrome de Asperger, ¿conocen? Sí. Está dentro del espectro del TEA. Exacto. Sí. Pero es una nena que se comunica de manera muy fluida, pero tiene
por ahí hay que traerla, hay que darle un abrazo, sentarla, porque es la semana atrás cumpleaños mi sobrino, y ella entró a la pileta y no salió más hasta que fue el horario, porque dice, si a las 12 del mediodía arranca el cumple, ella a las 12 va a entrar a la pileta, no va a salir hasta que sean las 6 de la tarde, y a las 6 se sentó a comer, por ejemplo. Nosotros aprendimos a respetarlo. Mi mamá aprendió a la fuerza a elevar todo lo que es minúsculo y chiquitito, de adornito, de modular, de... Por ejemplo, esto cuando ella era niña le llamaba la atención y le sacaba todo el lugar. Sí. Investigaba, cambiaba de lugar. Si esto no le gusta acá, lo pone en el suelo, cosas así. Sí. Y mi mamá aprendió a convivir. Aprendimos todos a convivir con Zaida. Nos adaptamos a Zaida. Y desde el amor, esto que te decía yo, desde el abrazo, como familia hemos llegado a que hoy Zaida sea la niña que es. Y por ejemplo, con mucho acompañamiento de psicólogos, fonoaudiólogos y demás, ahorita empezó a unir las palabras, a hacerse entender, una niña que tiene un laburo corporal extraordinario, cómo se hacía entender ella con lo que quería de niñita, con su cuerpo, y para la danza, y tiene muchas condiciones para la danza, y vino al taller en el verano aquí, y ahora dentro de poco vamos a abrir otro que va a volver. Y con terapia logró, hoy por ejemplo ella no está medicada, nunca fue medicada, absolutamente nada. Pero con terapia ella logró dejar de decirle papá a mi hermano, y le dice abuelo, abuelo Ángel o abuelo Pochi. A su padre le dice Ángel, a su padre biológico, no le dice papá, le dice Ángel, y le dice que él tiene una compañera que es muy buena, que es carnicera, que tiene carnicería, que le da impresión la carne, y dice, lo único que no me gusta, dice la novia de Ángel, de su padre, que es carnicera. Que ella se imagina que ella es la que mata las vacas, y toda la idea. Y al nuevo compañero de mi sobrina, que ya con Rodri están hace 4 años, le dice, papá Rodri. Pero ella sabe hoy discernir quién es quién. Sabe quién es su papá biológico, porque mi sobrina en ese sentido siempre una mamá presente y toda nuestra familia presente. Yo te digo, te dio practicidad. Practicidad. Intuición, poder decir, bueno, acá... Y cierto ojo clínico también, cierta percepción, pero que viene de la práctica. Es esto, sí, totalmente. Yo creo que... Y eso, por ejemplo, eso también, ¿no? El tema de la accesibilidad, de decir, bueno, yo trabajo en este espacio, en este contexto, con personas con discapacidad, pues todos poseemos una discapacidad. Yo siento eso. Yo, hoy por hoy, como te decía recién, no me siento capacitado para. Quizás, no sé, entrenándome para sentirme capacitado para, pero hoy me siento una persona discapacitada a quedarme sin 2 laburos de septiembre del año pasado. Y así, ¿no? Inventándome de jardinero, que tengo algunas clientas conozco del barrio hace mucho. Pero eso. Siento que la discapacidad no solamente tiene que ver con algo que solamente a lo visible nos falta. Bien. Bueno, la verdad que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por recibirnos. Sí decir, si querés agregar algo, lo que sea, ya tenga que ver con cultura, accesibilidad, discapacidad, este es el momento. Para nosotros es un montón. ¿Sabes qué me parece interesante? Que quiero conocer sobre la ley. Mirá, ahí me siento un discapacitado en la información. Porque no conocía esta ley, no conocía que también tiene que ver con
Con el ente. Claro, con un puente hacia el ente de cultura. Te la podemos pasar te la puede pasar Julián por WhatsApp porque es además así una cosita. Hay una ley nacional y en base a eso la legislatura de Tucumán genera el numerito que es específico para salas. Entonces vos tenés que, qué bueno, por sala, ya sea que tenga alguna conexión con el Estado o que sea una sala del Estado, que justamente habla del acceso a la cultura para personas con discapacidad como un derecho, el 2% de las butacas tienen que ser dadas por función para alguna persona con discapacidad y la idea es que la persona con discapacidad llega con el carnet de discapacidad y se le ofrece un asiento accesible, gratuito y para la persona acompañante un asiento del 50% de descuento. En la generalidad es así, pero por ejemplo, ahora hablando, porque hemos hablado de gente que tiene más o menos, por lo general se intuye, la mayoría de las salas intuyen esto de que el acceso de la persona con discapacidad es gratuito, pero hay muchas que, o sea, por ejemplo, salas independientes o hablando con el círculo de la prensa, con algunas. Yo a las personas que venían acá, yo no les cobraba la cuota. Claro. Porque venían porque vieron una obra, porque le dijeron. Sí. Y es más, todos los años yo tengo un espacio de beca. Mirá. No lo socializo, pero sí. Claro. Este año tengo 2 personas becadas. Mirá. Y por ejemplo, espacios grandes, becadas por este tema o por no, también en una época fueron becadas por claro. como Rubén, Pedrito, Alfredo en un momento. Claro. Y por ejemplo, hay algunos teatros, como el Mercedes Sosa, que ellos tienen que mandar, ahí es donde se vuelve engorroso el trámite, por supuesto, porque tienen que mandar a Casa de Gobierno. Y ahí, o sea, es 48 horas antes que lo tenés que hacer. O sea, fíjate cómo hablando con salas independientes y otras salas, depende la cercanía, eso que vos hablabas al principio, ¿no? Sí. La comunidad y ese tipo de cosas, los trámites se vuelven más o menos engorrosos, que es parte de la accesibilidad también, porque imagínate una sala más grande, donde, qué sé yo, Julián y yo trabajamos en el mismo lugar, pero capaz que ni nos conocemos, a un espacio pequeño donde nos conocemos y tenemos comunicación directa, cambia también mucho eso. Por eso es como que un poco hacemos este planteo de ver, porque muchas veces es por una cuestión, a ver, no voy a decir que la maldad no existe, pero muchas veces hay una cuestión de ignorancia. Sí, totalmente. O sea, yo creo que alrededor de la discapacidad hay mucha ignorancia, ¿sí? Y son muchos los casos donde, por ejemplo, vos recibiste capacitaciones dentro de una clínica, pero personas que tienen salas de teatro no se acercó a nadie la municipalidad a una capacitación. No, aquí por ejemplo no. ¿Entendés? Qué importante. Y eso de algún modo es como medio que no sé si en el día a día se te ocurre, bueno, alguna capacitación gratuita debe haber. Habría que, como decíamos, me gustaba el concepto que decías de rascar ahí. Sí, rascar, totalmente. Un poco ahí, ¿no? Sí. Muy importante. Qué interesante el trabajo que están haciendo, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Yo a todo esto hicimos conversando, pero guardo el